Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de toda Latinoamérica. Bienvenidos a una transmisión más de esta escuela sabática, en la lección número 2, la zarza ardiente. Pero antes de iniciar, queremos invitarlos para que tengamos una palabra de oración y de esta manera podamos ser ricamente bendecidos con esta lección. Oremos. Gracias te damos, Padre, por este nuevo día, por esta oportunidad que nos das del repaso de la lección de escuela sabática. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe en todo aspecto y sobre todo que podamos entender las bellas lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como es costumbre, vamos a compartir la presentación que hemos realizado de manera muy especial para todos ustedes que nos acompañan. Y vamos entonces allí, como pueden ver en la pantalla, la lección número 2, la zarza ardiente. Pues bien, leamos entonces nuestro versículo de memoria en Éxodo, el capítulo 3, y los versículos 7 y 8, que nos dice de la siguiente manera. Luego dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y hay algo aquí muy importante, y es que encontramos aspectos personales donde precisamente Dios muestra su preocupación. He visto, he oído, ¿m? He conocido, he descendido, los voy a librar y los voy a sacar. Son aspectos que nos muestran precisamente el cuidado y también la intervención de la mano de Dios directamente, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para ir entonces a la siguiente parte de la lección, vamos a ver dos cosas supremamente importantes. La primera de ellas, lo que tiene que ver con responder al llamado. Responder al llamado, que es algo muy importante, que de una u otra manera Dios lo hace con todos y cada uno de nosotros. Y este segundo aspecto está unido al primero, y se trata precisamente de que es muy peligroso seguir nuestro propio camino, aun cuando Dios nos llama en otra dirección. Así que hay que tener mucho cuidado. Responder al llamado es muy importante, pero seguir nuestro propio camino en contra de la dirección de Dios, a pesar de ese llamado, es algo a lo que debemos ponerle muchísima, muchísima atención. Bien, vamos entonces a la primera parte, porque es muy importante que aceptar el llamado que Dios nos hace y hacer lo que Él nos indica no es igual a aceptar el llamado y hacer nuestro propio camino. Y con esto en mente, vamos a ir entonces a la siguiente parte de la lección, la zarza ardiente. Así que es muy importante y vamos a leer algunos versículos que ustedes encuentran ahí en la pantalla. Éxodo capítulo 3, versículos 2, 5 y 6, que nos dice lo siguiente. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Importantísimo que la zarza no se consumía. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que nos dice el versículo 5 y el versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y vamos a mirar esos tres aspectos. El segundo y el tercero lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero el primero tiene que ver con el hecho de que Moisés se encontraba en ese momento en el desierto y estaba viendo este gran portento y decidió acercarse y vio que la zarza, aunque estaba llena de fuego, no se consumía. Y luego viene algo importante y es una charla entre Dios y entre Moisés. Pero una de las primeras cosas que Dios le dice a Moisés es: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y qué tiene que ver esto? Fíjense lo importante, y es que según el contexto cultural de ese tiempo, cuando se pedía a alguien que se quitara las sandalias de cierto lugar, era porque este lugar era sagrado, era porque ese lugar implicaba cierta reverencia hacia el lugar donde se encontraba en ese momento. Ahora, fíjense lo que nos dice Patriarcas y Profetas en la página 228.
con respecto a este asunto, Ellen White escribió lo siguiente: la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios, supremamente importante. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción. Y fíjense que esto es muy interesante porque generalmente muchas personas quieren acercarse a Dios con la presunción encima, ¿m? Con la presunción encima y sin la reverencia necesaria. Sigue diciendo, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Importantísimo. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Así que en este orden de ideas, la señora White está dejando en claro algo muy importante, y es que cuando nos acerquemos a Dios, en la oración, en el canto, inclusive en su casa, debemos hacerlo con completa reverencia y con completo respeto. Si estuviéramos en un tribunal de los hombres, como hace la comparación, el juez exige respeto. El juez exige que cuando entra a la sala, al tribunal, todo el mundo se pone de pie y permanece en silencio, de forma reverente. ¿Mm? Entonces, fíjense la comparación que hace, y esto lo comenta a raíz de la experiencia de que Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar es santo. Es más, cuando Dios le dice su nombre a Moisés, Moisés sencillamente se cubre el rostro. La Biblia también nos dice que inclusive los ángeles no se atreven a mirar directamente a la presencia del Señor, sino que cubren sus rostros con sus alas. Es un tema de reverencia, es un tema de respeto. Pero infortunadamente, pues algunas corrientes bastante liberales, pues tratan la casa de Dios e inclusive enseñan a nuestros niños y a nuestros jóvenes a tratar la casa de Dios como si fuera pues un lugar secular. ¿Mm? Bien, en ese orden de ideas, fíjense lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adora y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Importante declaración de Ellen White, de la sierva del Señor, para entender precisamente la importancia de la reverencia cuando nos acercamos a Dios, bien sea en lo personal, en la iglesia, en la adoración, en cualquier circunstancia. En ese orden de ideas vamos a la siguiente parte de esta primera parte de la lección, y es cuando Dios precisamente le revela quién es. Y precisamente dice allí: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y entendemos aquí entonces lo que hablaba precisamente la sierva del Señor con respecto a cubrirse el rostro, con respecto a la reverencia y entender en la presencia de ante quien estamos, ¿no? Del Señor. Pero le dice allí: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en este punto debemos hacer un hincapié, y es que precisamente esto nos debe llevar al libro de Génesis. ¿Por qué? Fíjense algo muy importante, y es que en primera instancia, en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, nos habla acerca de la profecía de los años de esclavitud que tendría el pueblo en Egipto, y también la promesa de su liberación. Ya se lo había dicho Dios a Abraham. Entonces, cuando Dios le dice precisamente a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, él se remonta, Moisés recuerda precisamente a quién se apareció este mismo ángel de Jehová, que lo vamos a ver más adelante, el mismo Señor. Génesis 15, versículo 18, nos habla acerca de la promesa hecha a Abraham sobre la tierra prometida. En Génesis capítulo 26 y el versículo 3 nos muestra precisamente la misma promesa, pero esta vez a Isaac. Y por último, en Génesis 28 y versículo 13, la misma promesa, pero esta vez a Jacob. Así que es necesario, y cuando leemos todo el pasaje que la escuela sabática nos muestra allí, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
lo remonta precisamente a aquellas promesas, lo remonta precisamente a entender que durante mucho tiempo ya se había profetizado la esclavitud del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, y también su liberación. Y entonces, aparte de eso, Moisés, como lo vimos en la lección pasada, fue enseñado por su propia madre, por Jocabed. Entonces, Jocabed le enseñó quién es Dios, le enseñó quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que esa es la razón por la cual Moisés se inclina rostro a tierra, ¿sí? Y temió al Señor. Lo reverenció, lo respetó, ya sabía quién era. ¿Mm? Así que cuando se trata precisamente de todo este tiempo de la preparación, nos dice la escuela sabática que Moisés necesitó 80 años de preparación para la obra que Dios le tenía encargada. Todo tiene su tiempo, absolutamente todo tiene su tiempo. Así que esto nos lleva entonces a la siguiente parte de la lección, donde se habla acerca del ángel del Señor. Y si bien es cierto, la escuela sabática nos muestra un poco y nos muestra algunos versículos para decir que el ángel del Señor es Jesús. Es Jesús. Pero hay algo muy interesante y es el texto que ustedes están viendo en la pantalla. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, que nos dice: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, cómo creeréis a mis palabras? Y fíjense, muy importante esta declaración del Señor Jesucristo. Él está hablando y está diciendo claramente que todo lo que escribió Moisés fue acerca de él. Es una prueba más de que cuando la Biblia se refiere al ángel del Señor, se refiere a Jesús. No está hablando de un ángel. La expresión el ángel del Señor implica que es alguien único. Aunque bien la palabra ángel significa mensajero, todos sabemos que Jesús es el mensajero directo del Padre, ¿sí? De Dios el Padre. Así que en ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta quien aparece en la zarza ardiente es directamente Jesús, en su divinidad, claro está. Aparece Jesús y aparece ante Moisés. Ahora, hay algo muy importante y es que los relatos o el relato de Éxodo capítulo 3, los versículos 7 y versículo 11, nos deja algo muy claro y vamos a leerlo. Versículo 7. Luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y entonces em, Dios precisamente le deja ver a Moisés por qué lo ha llamado. He visto la aflicción de mi pueblo, ¿m? Y lo llama mi pueblo. Y entonces cuando Dios le empieza a decir a Moisés que él es el encargado para sacarlo de allí, para ir ante Faraón, para ir a hablar, Moisés hace una pregunta interesante allí. Vamos a leerlo, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Es una pregunta muy importante y lo vamos a ver más adelante cuando veamos un cuadro con 5 objeciones de Moisés a Dios. Ahora, en ese orden de ideas se da también nuestra esta experiencia. Fíjense algo interesante y lo que nos comenta precisamente la sierva del Señor en el comentario bíblico adventista en la página 223, que nos dice lo siguiente: él, hablando de Moisés, un despreciado pastor del desierto oriental, ¿qué influencia podría esperarse que tuviera sobre el poderoso rey de la nación más fuerte de la tierra? Es como si en este momento una persona, digámoslo, de clase obrera, fuera enviado al presidente o al político más poderoso de este mundo para pedir que todos guarden el sábado. Es un ejemplo, ¿vale? Algo así era en ese tiempo, algo así, un simple pastor, ¿sí? Como el ser más poderoso políticamente hablando del planeta y militar también, claro está, ¿cómo le iba a hacer caso? ¿Mm? Además, sigue diciendo, además, ¿qué influencia tendría con su propio pueblo? Lo habían rechazado cuando era poderoso. Este es un dato importante porque cuando Moisés estaba en la cúspide prácticamente de la sociedad egipcia, nos dice el Espíritu de Profecía que la misma gente rechazaba a Moisés cuando era poderoso.
Sigue diciendo, o repito lo que dice. Lo habían rechazado cuando era poderoso. ¿Aceptarían su liderazgo siendo un fugitivo que volvía a aparecer? Pensamientos como estos deben haber cruzado por la mente de Moisés cuando le llegó el llamamiento de volver a Egipto y libertar a su pueblo. Puede entenderse fácilmente su renuencia a aceptar el llamamiento, así como su desconfianza en sí mismo y en su pueblo. Entonces, frente al llamamiento de Dios, y aquí podemos extraer algunas lecciones para nosotros. Dios nos hace un llamado y por lo general, y al igual que pasa con Moisés, podemos encontrarnos con muchas trabas. Podemos decir, no, es que aquí no, no, es que de pronto eso está muy lejos, no, es que en esta iglesia no se puede, no, es que en esta ciudad no nos van a recibir. Son múltiples cosas, ¿sí? E inclusive desconfianza de uno mismo. Uno puede decir, no, yo no sirvo para predicar, no, yo no sé cómo entrarle a la gente en frío, no, es que, y siempre es que. ¿Mm? Pero fíjense esta cita magistral que nos aparece en el libro Patriarcas y Profetas. Y es algo que Moisés también lo tenía en cuenta. Dice, Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar, en la ceguedad, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y vamos a analizarlo por partes. Moisés había recibido toda la instrucción de su madre Jocabed, ¿sí? Ya había pasado por ser precisamente egipcio, conocía precisamente todo al Dios hebreo, o lo había escuchado, la promesa. Sabemos por la lección anterior que él sabía que iba a ser el libertador, él sabía todo eso. Pero fíjese que estuvo pensando en tres dificultades importantes, tres importantes. La ceguedad. Si lo ponemos a nuestro contexto actual, es bien cierto que hoy en día las generaciones, sobre todo las más jóvenes, em, están ciegos espiritualmente y muchos de ellos no quieren recibir, ¿sí? No es muy diferente en nuestros días. Segundo, la ignorancia. Y más allá de ignorar o no conocer a Dios, se trata de no querer conocer a Dios. Son cosas diferentísimas. ¿Mm? Porque las personas que generalmente no lo conocen bien y empiezan a conocerlo, deciden amar a Dios y no tienen reparo alguno en seguir sus enseñanzas. Pero se encuentra allí con un pueblo enteramente ignorante porque quieren ser ignorantes en el conocimiento de Dios. Y la tercera, la incredulidad de su pueblo. Fíjense que tanto la ceguera, la ignorancia y la incredulidad es del pueblo. Pero esta incredulidad, ¿por qué se da? Lo he dicho en ocasiones anteriores, sin embargo lo voy a repetir acá, y es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas muy diferentes. La incredulidad de su pueblo precisamente se manifiesta en varias cosas, y voy a ponerlo en el ejemplo. Habían esperado casi 430 años para su liberación, 430 años para su liberación. Y a medida que iba pasando el tiempo y a medida que estaban más oprimidos y a medida que Faraón endurecía sus labores, la gente dejaba de creerle a Dios. Fíjense que hoy para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, los que seguimos al Señor, hay personas que dicen, pero han pasado 1000 años y su Mesías no ha regresado, no ha regresado su Mesías. Y entonces que la espera y la espera y la espera y muchas personas por eso deciden dejar de creerle a Dios, porque tal vez entonces se tarda en cumplir sus promesas o porque no escucha las oraciones. La incredulidad es una cosa tremenda y dicen que es del pueblo, no dicen que los de afuera, es del pueblo. Y Moisés precisamente se encuentra con estos tres problemas: ceguedad, ignorancia y la incredulidad de su pueblo. Y precisamente termina diciendo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Entonces teníamos otro problema y es que muchos de ellos no conocían a Dios y no querían conocerlo. Así que Moisés se enfrenta con esto, se enfrenta con todo esto. Sin embargo, Dios le da vuelta y es una cosa espectacular. A mí me encanta cómo Dios le da la vuelta, debo decirlo. El libro de Éxodo es de mis favoritos en la escritura. Permítame, voy a colocarle aquí, eso, silenciar un poco el celular, perdón.
El libro de Éxodo es uno de los que a mí más me apasiona, por su historia, por el contexto, por la riqueza cultural, por la riqueza en cuanto a la historia, y es algo realmente maravilloso. Y Dios voltea precisamente esta objeción de Moisés. Y fíjense cómo le responde. Y él, Dios, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Y cuál es la parte esencial aquí? ¿Cuál es la parte importante? La he dejado en color magenta, en color rojito. Y es, yo estaré contigo. Miren, nosotros podemos poner 20.000 objeciones para hacer la obra misionera. Podemos colocar 30.000 excusas para no querer servir a Dios o no querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero Dios siempre nos la volteará y siempre nos dirá lo mismo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Es una cosa realmente maravillosa y digo gloria a su nombre porque siempre para cada objeción que nosotros podamos tener para servir a Dios, Dios siempre nos contesta lo mismo. Yo estaré contigo. Así que ánimo, ánimo. Entonces, como lo dice la presentación y ustedes lo pueden leer en la pantalla, nosotros como seres humanos siempre seremos indignos, indignos de hacer su obra. Pero si Dios promete estar con nosotros, nuestro servicio para Él prosperará. Y pueden venir las dificultades y el enemigo va a poder colocar un número de sus siervos, un número de problemas, un número de trabas. Si Dios está con nosotros, su servicio para Él va a prosperar, tarde o temprano. Puede que sea inmediato, puede que se demore un tiempo, pero si Dios está con cada uno de nosotros, su obra se va a realizar, le guste a quien le guste, se interponga quien se interponga. Los planes de Dios no se van a truncar, no van a fracasar. ¿Mm? Esto nos lleva a la siguiente parte de la lección que es muy importante, el nombre del Señor. Y nos dice allí Éxodo capítulo 3 y el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pues bien, la imagen que ustedes están viendo allí corresponde a las diferentes versiones de la escritura hebrea antigua, el paleohebreo, pasando por el paleohebreo y llegando al hebreo moderno. Esta primera, donde se ve precisamente bueno, estos grafos, que unos significan manos, otros significan clavos, según algunos estudiosos, fue la forma, digamos, inicial, cómo se escribió el nombre del Señor, el yo soy el que soy, lo que significa. Entonces, en estos grafos, hasta precisamente la escritura moderna, el hebreo moderno, pues nos muestra las consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Pero entonces, ¿qué significa el nombre del Señor? ¿Por qué entonces Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy? ¿Por qué entonces Moisés, en, en su momento, estando allí frente a la zarza ardiente, le pregunta a Dios, y si me preguntan ellos, si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Hay algo allí muy bueno, hay algo allí espectacular en todo esto de la lección, y es que vamos a ver tres textos importantes antes de contestar a esa pregunta, porque hay algo muy profundo en el hecho de que Moisés le pregunte el nombre a Dios y cuando Dios le dice su nombre y le da precisamente esta descripción, yo soy el que soy. Ahora, en Génesis capítulo 4 y el versículo 26 nos dice lo siguiente. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de el Señor. Importante este texto. Génesis 4:26, para contarles un poco de contexto, nos habla precisamente de la genealogía de Caín y nos habla precisamente de lo que hacía la genealogía de Caín, pero termina hablando un poco de la genealogía de Set y dice que los hijos de Set, la descendencia de Set, comenzaron a invocar el nombre de el Señor, invocaban el nombre del Señor.
El Señor es la palabra Adonai en el hebreo, es la palabra Adonai que significa Señor, y esta palabra Adonai se usa única y exclusivamente para el Creador, para el Elohim, para el Hashem, ¿vale? Pero ¿será que realmente aparecía la palabra el Señor allí? ¿Escribiría Moisés directamente el nombre o escribiría el Señor? Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Jeremías 16, versículo 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor, Adonai. ¿Será que eso fue lo que escribió Jeremías realmente? Y todo aquel que invocar el nombre de el Señor será salvo. Pero será entonces que la palabra Señor, la palabra Adonai aparecía originalmente en estos escritos de los profetas de Moisés. Perdón. Pues bien, fijémonos en algo muy interesante y es que la historia nos cuenta que los fariseos a través del tiempo, temiendo que se incumpliera el tercer mandamiento, que es el de tomar el nombre de el Señor, de Adonai, de Elohim, de Dios en vano, decidieron cambiar en las escrituras donde aparecía el nombre del Eterno, el nombre del Dios Eterno, y la cambiaron por la palabra Adonai. Es por eso que en muchas traducciones aparece el Señor. Am, sin embargo, vamos a ver algo muy importante y es que, o tenemos que notar algo muy importante y es que cada vez que aparece la palabra el Señor o aparece en otras versiones la palabra Jehová, ahí va exactamente el nombre que Dios le había dado a Moisés, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, según los estudiosos, la pronunciación más cercana es Yahvé. Es lo que según los expertos, pues viene a ser la pronunciación más cercana, ¿vale? Sin embargo, pues, según lo que nombran los fariseos de ese tiempo, o los judíos como tal de ese tiempo, preferían no decir el nombre con el fin de no violar el tercer mandamiento. Pero más allá de cuál es la pronunciación del nombre, debemos entender lo más importante de su nombre, entender qué es lo que significa su nombre. Cuando Dios entonces le dice a Moisés su nombre, precisamente quería mostrarse diferente a los dioses de Egipto, un único Dios para todo y para todos. Porque es bien sabido que entre las culturas paganas y las culturas politeístas hay un Dios para la fertilidad, hay un Dios para las cosechas, hay un Dios para la muerte, hay un Dios para la vida, hay un Dios para las aguas, diferentes dioses para diferentes motivos. Entonces, cuando se presenta con su nombre, ¿sí? Se presenta diferente a los dioses de Egipto. Yo soy el que soy, ¿sí? Entonces Moisés quería conocer su nombre a más profundidad. O sea, Moisés conocía su nombre y ya les digo por qué, ¿vale? Los judíos actualmente, tanto ortodoxos como los mesiánicos, le dicen Hashem. Se refiere a el nombre. De hecho, el libro de Éxodo se llama Shemot porque es, digamos, el plural de nombres. Shemot, los nombres. Hashem significa el nombre. ¿Sí? No es un nombre cualquiera, es el nombre. Entonces lo pronuncian de esta manera cuando se refieren al Creador, cuando se refieren al Eterno. Algunos de ellos lo pronuncian como Hashem, el nombre sagrado. ¿Mm? Pero ¿por qué Moisés sabía esto? ¿Por qué la mayoría, especialmente los ancianos de Israel, conocían el nombre de Dios? Porque resulta que en Génesis 15:7, Dios mismo se presenta a Abraham con la expresión yo soy. La mismita expresión yo soy. ¿Sí? Por eso no era extraño para Moisés escuchar yo soy el que soy, porque desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios ya se había presentado de esa manera, ¿sí? Pero no había una profundidad de conocimiento en cuanto a su nombre. Por eso Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Mm? En ese orden de ideas, el nombre del Señor, el nombre del Eterno, el nombre del Hashem, el nombre sagrado, tiene que ver con el ser. El nombre de Dios significa que es aquel que existe y subsiste por él mismo. Es el que está presente, el que estuvo desde el principio y estará para siempre con su pueblo, ¿sí?
es el Dios del pacto, es el Dios cercano, es el Dios personal, es el Dios de su pueblo, es el Todopoderoso, como aparece allí la palabra o la expresión en el hebreo, Él es el Shaddai, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, ¿sí? O también es el Señor Sebaot, que significa el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Se presenta precisamente para dar a conocer su nombre. Yo soy el que soy, o seré el que seré, también se puede traducir, pero se refiere a ese Dios que existe por sí mismo, que subsiste por sí mismo, por el que todas las cosas existen y subsisten, todo por su palabra, todo por su poder, el único Dios excelso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que si antes les había hecho una promesa, también la hará en este tiempo y también la va a cumplir como la cumplió en aquel tiempo, porque es el único Dios, es el único. Todo esto es lo que significa su nombre. Es lo que Moisés tenía que entender para ir a explicárselo a estas nuevas generaciones de israelitas que casi habían olvidado a Dios y aquellos ancianos que aunque conocían su nombre, que, repito, según los estudiosos, la pronunciación más cercana es Yahvé, tenían que entender lo mismo que entendió Moisés. Es el único Dios, el que existe y subsiste por sí mismo, el que estuvo, el que está y el que estará siempre con su pueblo. Gloria sea su nombre. No es una cosa cercana. De hecho, los nombres en el Antiguo Testamento tenían que ver con el carácter de la persona. El nombre de Jesús, que según pues los estudiosos se pronuncia Yeshua, significa el Dios que salva. El Dios que salva. El nombre Yahvé como tal vendría a significar el que existe y subsiste por sí mismo. ¿Mm? El que estuvo, el que está y el que estará siempre, porque tiene que ver con el ser, tiene que ver con precisamente esta palabra, con el ser. Así que esto es lo que tiene que ver el nombre del Señor. Pero entonces, ¿por qué el nombre del Eterno? ¿Por qué el Hashem? ¿Sí? Aparece en muchas de las versiones de la Biblia como Jehová. Es una excelente pregunta. Y pues aquí estamos viendo qué fue lo que pasó. Resulta que en un tiempo, pues estos ortodoxos tomaron precisamente el tetragramatón o estas iniciales, consonantes de Yod, He, Vav, He y decidieron mezclarlo con las vocales de la palabra Adonai, donde precisamente en un primer resultado, la combinación de esto daba como nombre Yahovah, Yahovah o Yahová, que posteriormente, pues a partir del siglo XIV más o menos, que apareció la letra J, antes de eso no existía, esto lo digo según los relatos de la historia, eh, pasó a llamarse Jehová o Jehová. Jehová o Jehová como lo conocemos actualmente. Que si esto es una ofensa para Dios o no, yo no tendría la respuesta para ello, porque muchas personas se acercan a Dios con un corazón contrito, con un corazón humilde. Tal vez le dicen Dios mío, Diosito, otros lo llamarán Jehová, otros lo llamarán Yahvé, otros le dirán Hashem, otros le dirán Adonai, otros le dirán, bueno, más allá de eso es simplemente, como veíamos al principio, la reverencia con la que una persona se acerca a Dios. Si más adelante con este conocimiento una persona decide decirle Señor Yahvé o quiere seguir llamándolo Señor Jehová, lo importante de este asunto es que todos los que se acerquen a Dios se acerquen confiadamente en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, pero sobre todo se acerquen con el respeto y la reverencia que Dios se merece por ser el creador, por precisamente ser también el redentor, ¿sí? Por ser quien es, ¿vale? Entonces, esto es como la historia de por qué en la mayoría de las Biblias aparece el nombre Jehová, ¿vale? Pero ya vimos lo importante, lo más importante que es conocer el significado de su nombre. Entonces, esto nos va a llevar a la siguiente parte de la lección. Pero antes de eso, veamos algunos nombres o títulos que recibe el Señor, que recibe Hashem, que recibe Adonai, que recibe el Eterno. ¿Mm? El nombre de él, Eloha o Elohe, que significa Dios. El nombre de Elohim, Elohim que es como si fuera un plural de él o Eloha, que es Dios. Elohim viene a ser como dioses, pero bueno,
en otra parte lo explicaremos en un video futuro. Elohim entonces se usa para la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, ¿vale? Un solo Dios. Se le nombra El Shaddai, el Todopoderoso, Adonai, Señor, ¿vale? Se le nombra también como Yahvé Jireh, el Señor proveerá o Yahvé proveerá. También tenemos también el de Jehová Nisí, tenemos el de Yahvé Shalom, que es el Señor da paz, ¿sí? Tenemos el de Yahvé Sebaot, que es el Yahvé de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Hay muchos nombres, hay muchos títulos más que los podemos encontrar en la Biblia y cada uno tiene un nombre conforme a un propósito que se cumplió en el contexto bíblico, ¿no? Esto nos lleva entonces a la siguiente parte de la lección, muy importante. Lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 5, que nos dice: por esto creerán que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y fíjense que Dios sigue repitiendo esta declaración: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en esta parte de la lección vamos a ver el tema de las excusas. Primero entonces Moisés empieza diciendo: ¿cómo sabrán que tú me enviaste? Bueno, te voy a dar tres señales, tres específicas señales. Y con esto creerán que se te ha aparecido el Señor. La primera de las señales la encontramos en Éxodo 4, versículo 3, cuando convierte la vara de Moisés en serpiente y cuando le ordena a Moisés que la tome por la cola, se vuelve a convertir en una vara de madera. La segunda señal habla o nos dice la escritura que Dios le dice a Moisés que meta su mano en su seno y cuando la saca está llena de lepra, está blanca como la nieve de la lepra que le da. Pero cuando la vuelve a meter en su seno y la saca, la mano está como si no hubiera pasado nada. Entonces Dios le dice: por esto creerá que se te ha aparecido el Señor. Aún así, más adelante le dice: si con la primera señal no te creen, con la segunda te creerán. Aún así, hay una tercera. Y francamente, y debo decirlo, a veces paso o pasé de largo o de una lectura superficial, pero hay una tercera señal que se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 9, y es que Dios mismo le dice que si con esas dos no le creen, tome un poco de agua y cuando la riegue en el suelo, esta se convertirá en sangre. A través de estas señales, los hebreos que estaban allá cautivos podían entender que Dios había enviado a Moisés, podían creerle a Dios que había enviado a Moisés con estas señales. ¿Mm? Entonces, fíjense que en la Biblia encontramos 5 objeciones que Dios contesta y esta es la referencia bíblica. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. Y la respuesta de Dios es: yo estaré contigo. No es quién seas, es quién está contigo. No es necesario que tengas estudios teológicos súper, hiper, mega avanzados. Si Dios está contigo, Él te va a usar. Y la última parte tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo, pero no tienes que tener diplomados y doctorados en teología para predicar la palabra del Señor. Ahora, si lo quieres hacer, perfecto, es muy bueno que lo hagas. De hecho, yo tengo los deseos de hacerlo. Pero lo tengas o no lo tengas, si Dios te va a utilizar y Dios está contigo, Dios te va a usar poderosamente para la predicación de su palabra y para hacer muchas cosas más. Por supuesto que sí. La siguiente objeción de Moisés: Señor, ¿quién eres tú? Y entonces Dios le revela su nombre. ¿Mm? Y entonces viene la tercera objeción: bueno, Señor, y si no me crees, vale, te voy a dar 3 señales. Y entonces la siguiente objeción es cuando le dice: Señor, yo no soy elocuente, a mí se me traba la lengua, yo no sé hablar en público. El Señor le responde: yo te enseñaré, yo te enseñaré. Y esta quinta es una de las que más me ha hecho llorar, ¿sí? Lo digo sinceramente y es una de las oraciones que precisamente trato de hacer antes de ir a predicar alguna parte. Cuando Moisés le dice: Señor, envía a otro, no me envíes a mí. Y entonces en primera instancia envía a Aarón para que esté con él. Y me encanta esta declaración: pondré mis palabras en tu boca. Y esta es una declaración tremenda porque también se la dice a Jeremías: yo pongo mis palabras en tu boca. También se lo dijo el profeta Jeremías cuando apenas era un muchacho. Y personalmente en mis oraciones antes de ir a predicar o de enseñar la escuela sabática, le oro al Señor y le digo: Señor, pon tus palabras en mi boca, que no sea mi
mi sabiduría, sino que sea la tuya, que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Y la promesa del Espíritu Santo se cumple, se cumple. El Espíritu Santo te guía y te acuerda las escrituras y tal vez hayas leído un texto hace, no sé, 2, 3 años que no te acuerdas, pero específicamente para aquello que se está hablando, el Señor te recuerda. El Espíritu Santo te recuerda ese versículo para poder sustentar aún más. Y al lado ustedes encuentran la referencia, el capítulo y los versículos. Pero es importante y algo importante aquí, y es que parte de la lección nos deja ver algunas de las objeciones de Moisés y cómo Dios las respondió. Esta última es la que más me gusta. Pondré mis palabras en tu boca. No importa si no eres un predicador súper elocuente, Dios te va a enseñar. No importa quién eres, Dios estará contigo. ¿Mm? Dios se revela su nombre. Dios dará señales para que nos crean y sobre todo pondrá sus palabras en nuestra boca. Confiemos en Él para que podamos hacer la labor que nos ha designado. En esto entonces vamos a la última parte de la lección que tiene que ver con la circuncisión. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26, que nos dice lo siguiente. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, este relato pareciera un poco extraño. Fíjese que primero dice que el Señor salió al encuentro de ellos dos cuando se dirigen a Egipto y dice que el Señor quiso matarlo. Y entonces nos dice que Séfora termina por circuncidar a su hijo y colocar precisamente el prepucio cortado a los pies de Moisés. Bueno, dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, siempre hay que preguntarle a la Biblia eso, ¿saben? Hay una recomendación que yo le puedo decir a todo estudiante bíblico, es que siempre pregúntele a la Biblia por qué dice lo que dice. Allí no hay nada puesto al azar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a verlo entonces, que nos lo explique la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, página 231, nos dice lo siguiente. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Ok, por partes. La Biblia dice entonces que de camino, ¿sí? En una posada, el Señor salió a su encuentro y quiso matarlo. La sierva del Señor nos está diciendo que Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Fíjense lo que nos cuenta la sierva del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Ok, aquí ya nos explica algo más. Aquí nos explica entonces por qué Séfora tenía que cortar el prepucio de su hijo. Y es que Moisés, no lo vamos a justificar. Simplemente, tal vez Moisés, llevado por su amor, por el amor hacia su esposa, pues tal vez de lágrimas, no lo sé, no estuve ahí presente. Simplemente, pues ahí se hacen conjeturas y es una interpretación personal. Presuntamente, pues se fuera en lágrimas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer eso al niño? Mire que son 3 días en que el niño pues va a estar mal, de ahí a que se recupere, pobrecito el niño, no le hagamos eso. Y Moisés dijo, bueno, está bien, pero, fíjense lo que dice acá. Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios. Eso le produjo un desagrado directamente al Señor. ¿Mm? Y había dejado de hacer algo que era crucial, que era un requerimiento de Dios em, para continuar adelante. ¿Mm? Entonces esto nos deja enseñanzas, muchas enseñanzas. Sigue diciendo, no había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Es decir, si como líder de iglesia
hablando de Moisés, el pueblo sabe que dejó de hacer una de las cosas que el Señor había requerido. Y aún así, Dios lo eligió para continuar el camino de la liberación. El pueblo, y escuchen bien, el pueblo habría de pensar que podrían tomarse la ley de Dios o los requerimientos divinos como un juego. Allí está la responsabilidad de nosotros los líderes de iglesia. Si un líder de iglesia actúa de mal manera y el resto de la congregación se da cuenta, la congregación simplemente va a tomar como un juego todas las leyes divinas. Y entonces esto finalmente se va a convertir en una anarquía, que no es lo que Dios quiere. Sigue diciendo, Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito. Sintió la responsabilidad que recaía sobre ella, o la parte de la responsabilidad que recaía sobre ella, porque no fue solo su responsabilidad. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Y escuchen bien esta parte porque esto está en rojo. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Y este texto es tremendo, hermanos, porque cuando dejamos deberes sin cumplir, deberes con Dios sin cumplir, es imposible que los ángeles de Dios puedan escudarnos en algunas labores que tengamos que hacer. Es muy importante, es vital entender este suceso de lo que pasó precisamente con el tema de la circuncisión del hijo de Moisés. Así que es muy importante y con esto vamos a terminar nuestro repaso. Y es que como líderes de iglesia, como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad. Y es que el ejemplo también implica que cumplamos con los deberes y responsabilidades que tenemos con Dios, porque de lo contrario, nuestros hijos no lo van a cumplir tampoco. Entonces, si somos de aquellas familias que somos más bien perezosos para llegar a la iglesia temprano, miren, no nos quejemos que los niños no quieran ir. Si somos entonces negligentes con lo que Dios hace de no estudiar bien las escrituras, de entonces no cumplir esos deberes como el devocional, no cumplir con esos deberes como el culto familiar, no nos quejemos que nuestros hijos no lo hagan. No nos quejemos. Si entonces queremos hacer la obra de Dios de manera mediocre o simplemente queremos ponerle trabas a los pastores, por ejemplo, les ponemos trabas para que ellos no puedan cumplir su labor en la iglesia, con lo que quieren hacer, no nos quejemos que la iglesia después no quiera hacer nada. Miren, es una labor tremenda y sé que estas palabras pueden llegar a ser duras, pero precisamente también es palabra del Señor para que reaccionemos, para que reaccionemos. ¿Mm? Recuerden que los hombres fuimos puestos como sacerdotes de la casa y a veces cedemos a cosas que están fuera de lo que Dios ordena, tal vez por amor a nuestras esposas, pero fíjense que eso en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones terminamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos o dejamos de cumplir deberes que Dios quiere que hagamos y eso trae el desagrado de Dios. ¿Mm? Es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta para lo que tenemos que hacer. Así que en este orden de ideas hemos terminado nuestro repaso de la lección por esta semana. Quiero invitarlos a que me sigan en mi canal, invitarlos a que compartan este repaso para que muchas personas puedan llegar y no queda más que agradecerles a todos ustedes por su fidelidad, por sus likes, por sus compartidas y nos vemos en la próxima semana con un nuevo repaso, pero antes de irnos vamos a terminar con una palabra de oración. Te damos gracias, buen Padre y buen Dios, por estas bellas lecciones que nos das semanalmente. Te suplicamos que esto quede en nuestra mente, en nuestros corazones y podamos ser ricamente bendecidos con tu palabra. Por favor, acompáñanos durante este sábado que ya casi va a comenzar y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, a todos muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana con el repaso de la lección de escuela sabática. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe.